Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Yasmín Paz. Yo soy la docente que los va a acompañar este ciclo de 2025. Reciban un caluroso y fraternal saludo. Espero que logremos grandes aprendizajes en este nuevo ciclo. Y bueno, a continuación, quiero que tengan presente, bueno, que vamos a abordar el área de español. Vamos a iniciar con el ciclo 3, fase número 1, que nos habla acerca de la narrativa. Es importante tener en cuenta que vamos a abordar algunos conceptos y en función de ellos vamos a desarrollar unas actividades, las cuales serán enviadas a los respectivos grupos que se deben desarrollar frente a la temática que vamos a desarrollar. Lo pertinente es que las actividades logren hacerlas en el menor tiempo posible para evitar pues que se les vaya a acumular las actividades y también para pues que ustedes las puedan desarrollar de la mejor manera. Bueno, vamos a continuar. El género narrativo, que hace parte del ciclo 3, la fase número 1, va a abordar diferentes cuestiones que hacen parte de algo muy importante que son las narraciones y que las narraciones son una cuestión que nos acompaña diariamente. Es importante tener en cuenta que éstas nos permiten contar historias que pueden ser reales o imaginarias. Se acompañan de personajes que se ubican en un tiempo y en un espacio. Cuando hablamos de narraciones, no solamente podemos hablar de escritos, sino también de historias que contamos, ¿no? Y que estas pueden ser de cuestiones que suceden cotidianamente, otras situaciones que surgen en nuestra imaginación, ¿no? Y que a partir de diferentes tipos de narración las vamos a clasificar de acuerdo a sus características. Bueno, nos vamos a encontrar entonces en un primer lugar al cuento. Entonces, el cuento es una narración de hechos reales o ficticios que puede ser de forma oral o escrita. Bueno, entonces dentro del cuento nosotros podemos incluir circunstancias que sí ocurren en la vida real, pero también les vamos a añadir un poco de nuestra imaginación, ¿sí? Y a partir de esa circunstancia, pues vamos a encontrar muchísimos cuentos alrededor de toda nuestra vida, ¿no? Desde la infancia, posteriormente en la adolescencia, en la juventud e incluso en la adultez. Por otra parte, vamos a encontrar a los mitos. Y los mitos son narraciones que se utilizan para explicar el origen del mundo mediante seres sobrenaturales. En esta circunstancia, entonces, es importante tener presente que los mitos nos van a contar historias acerca de cómo se han originado diferentes elementos, diferentes cuestiones dentro del mundo que observamos a nuestro alrededor. Y en función de esa circunstancia, dependiendo el origen del mito y dependiendo en la circunstancia que se enfoque, lo vamos a clasificar. Tenemos mitos cosmogónicos. ¿Cuáles son los mitos cosmogónicos? Estos se enfocan en explicar la creación del mundo, ¿sí? Entonces, dentro de ellos nos vamos a encontrar muchísimas historias que nos narran la creación del mundo. Bueno, también tenemos los mitos teogónicos, que nos relatan el origen de los dioses, por ejemplo, Atenea, que surge de la armada de la cabeza de Zeus. Los griegos, que son una civilización que estuvo presente hace muchísimos años atrás y que de ella también parten muchas circunstancias que utilizamos hasta la actualidad, ¿no? Los griegos eran acostumbrados a atender muchísimos mitos para explicar la creación de muchas circunstancias, entre ellas los dioses, ¿sí? Y cuando hablamos de la creación de dioses, nos vamos a enfocar en los mitos teogónicos, ¿listo? Entonces, estos relatan el origen de los dioses.
También tenemos los mitos antropológicos, entonces estos nos van a surgir. Se encargan de narrar la aparición del ser humano que puede ser creada a partir de cualquier materia viva o inerte, ¿no? Entonces, miren que ahí surgen por lo menos los mitos de la creación, como el de la historia de Adán y Eva, que Eva surge a partir de la costilla de Adán y Adán surge a partir del polvo, ¿no? Del barro que fue moldeado por Dios y que a partir de ello se crea el hombre, ¿no? También hay otro mito que menciona que nosotros surgimos de los insectos. Hay otro mito que también se enfoca en que nosotros hemos evolucionado a partir de diferentes animales, ¿no? Entre ellos los monos. Sin embargo, pues hay algunos que tienen sustentaciones ya científicas, como la cuestión del surgimiento a partir del mono, ¿no? Sin embargo, se relatan muchísimas historias frente a ello que se han convertido en esos mitos. Los mitos etiológicos, entonces, ellos nos van a explicar el origen de los seres, las cosas, técnicas o las instituciones, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar cómo surge la idea de empezar a utilizar el fuego, ¿sí? Entonces, la historia cuenta que el hombre empezó a golpear dos piedras y que de tanto golpearlas se produjo una chispa, ¿no? Y que esa chispa va a producir el fuego. Y en función de esa circunstancia, entonces, toda la situación que acontecía con las personas va a cambiar, ¿no? Porque ya las personas no van a comer alimentos crudos, sino que van a empezar a cocer sus alimentos, ¿no? Y a partir de eso se dice entonces que con esa técnica de utilizar el fuego, los alimentos también van a cambiar la estructura de nuestra mandíbula. Y entonces que la mandíbula ya no va a ser tan grande, sino que va a ser una mandíbula más pequeña, porque ya no vamos a tener que comer los alimentos crudos, sino cocidos, ¿sí? También tenemos los mitos morales. Ellos nos hablan acerca de la existencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? En muchas circunstancias nosotros escuchamos en historias, ¿no? Tal vez de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ¿no? Que cuentan el encuentro del hombre con seres que hacen relación o énfasis al mal, ¿no? Como el diablo, el demonio, ¿sí? Esos son mitos morales, porque justamente entonces se los utiliza para decir que ellos pueden surgir a partir de esa relación que hay entre el bien y el mal. Sí, entonces, por lo menos hay algunos mitos que dicen que el diablo era un ángel, ¿no? Pero que desobedeció y que por esa circunstancia fue enviado al infierno. Tenemos los mitos fundacionales que nos cuentan cómo se han fundado diferentes ciudades que fueron creadas por dioses, ¿sí? Y en los mitos escatológicos nos anuncian el futuro o el fin del mundo, ¿no? Entonces, dentro de ellos, pues vamos a encontrar muchísimas historias, ¿no? En este caso, hace poco cuando fallece el Papa Francisco, que falleció hace unos meses, entonces había un mito que decía que si se elegía un próximo Papa de color negro, el fin del mundo se acercaba, ¿sí? Entonces ahí también vamos a encontrar un mito, una historia, ¿no? Que eso se da a partir de una predicción que hizo un señor de nombre Nostradamus. Sin embargo, es una cuestión que se va a quedar como un mito, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Por otra parte, tenemos entonces a las leyendas. ¿Listo? Las leyendas son narraciones que se transmiten de generación en generación y nos cuentan hechos humanos y sobrenaturales. Esta circunstancia tengan muy presente entonces que va desde nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, ¿sí? Y tal vez nosotros podamos transmitirla a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Cuál es la circunstancia de estas leyendas? Que usualmente estas leyendas se utilizan para influir en el comportamiento de las personas.
¿sí? Entonces hay muchas leyendas, diferentes historias que las vamos a abordar en este momento. Tenemos las leyendas que son históricas, ¿no? Entonces se basan en personajes o hechos históricos. Hay una historia que dice em, que hay algunas personas que dejan habitaban los indígenas, que los indígenas dejaban escondiendo bueno, como tenían la idea de, o su cosmovisión era que en una vida posterior iban a tener otra, que utilizar todas las cosas, sus pertenencias, lo que tenían en la Tierra, en este momento, en este planeta. Entonces, lo que se hacía era enterrarlos, ¿no? Entonces los enterraban con sus pertenencias, incluso con sus sirvientes, ¿sí? Y entonces a partir de ello surgen unas leyendas que se basan en toda esta cuestión de las huacas, ¿no? Y como ellas muchas veces entonces nos hablan de que, bueno, en algún momento tal vez haya un encuentro con estas circunstancias, el tema de los entierros, la protección que tienen estos entierros, ¿no? Entonces miren que ahí surge una leyenda. También hay unas leyendas etiológicas, ¿no? Y entonces ellas nos hacen referencia al origen del mundo natural. Entonces ahí también entran historias como la Pachamama, ¿sí? Como toda esta cuestión de la protección. Están las leyendas escatológicas, ¿no? Que nos hablan sobre la vida y la muerte, ¿no? Lo que existe más allá. Y las leyendas religiosas que nos hablan de santos o de personas. Entonces ahí podemos encontrar la leyenda que existe acerca de la mujer que asesinó a sus hijos, ¿no? Y entonces que pues ella quería tener una relación amorosa y quería estar un poco más tranquila y que esa fue una decisión para que ella optara por asesinar a sus hijos. Y vamos a encontrar dentro de toda esta circunstancia que hay leyendas locales, leyendas rurales y leyendas urbanas. Dependiendo del espacio donde se encuentre, a veces la leyenda es la misma, pero con otro nombre. Entonces, eh, usualmente, entonces en un lado se habla de la tunda, en otros lugares se habla del duende, en otros lugares se habla del moano, pero dependiendo del espacio, entonces van a cambiar su nombre, pero son leyendas que son un poco similares, ¿no? Bueno, entre este caso, pues eh, el tema el tema de la cuestión también de la situación urbana, la rural, entonces hace que estas leyendas usualmente también cambien sus circunstancias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de leyendas urbanas, hablan un poco más como de la cuestión que surge dentro de la ciudad y la rural, pues de leyendas que surgen en el campo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes los invito en este momento a recordar qué leyendas han escuchado, qué mitos han escuchado, qué les enseñaron sus abuelos, qué les enseñaron sus padres, ¿sí? Miren que hay una leyenda que dice que los hombres que se portan mal, que les gusta consumir mucho licor, ¿sí? Entonces, y que llevan una vida muy alegre, muy desordenada, entonces que se les presenta una mujer muy, muy, muy bella y que ella, bueno, los incita a ir a otro espacio, pero resulta que cuando ellos ya se acercan a esta mujer, resulta pues que es una mujer no tan agradable, al contrario, con un aspecto muy desagradable y que visualmente pues va a generar algunos traumas y que estas personas pues van a entrar en un estado de shock y van a terminar en unos espacios que no conocen, ¿sí? Entonces, justamente, ¿por qué surge esta leyenda? Porque nos habla del comportamiento, ¿no? De lo que haces bien o de lo que haces mal. Porque son diferentes a los mitos, ¿no? A veces hay una tendencia a confundirlas o a no poder reconocer cuál es la diferencia entre las dos. Entonces, la primera nos habla acerca del origen de diferentes cuestiones que están dentro de nuestro
territorio, y por otra parte, las leyendas se van a enfocar más en historias que tienden a regular nuestro comportamiento, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con las anécdotas. Anécdotas. Tengan presente entonces que una anécdota es una narración que cuenta un suceso interesante o entretenido basado en hechos reales, ¿sí? Entonces yo les voy a contar una anécdota y les digo, miren cómo les parece que yo me fui de paseo a un lugar que no conocía y que, bueno, yo tomé un medio de transporte y cuando me di cuenta, ese medio de transporte me llevaba a otro lugar. Resulta que yo no tenía dinero y me perdí y algunas personas que me ayudaron, pues la cuestión fue muy graciosa porque yo lejos de asustarme, lo que me pareció fue muy gracioso porque había estado muy despistada y no me había dado cuenta hacia dónde iba y cómo era un espacio que no conocía, ¿sí? De eso tratan las anécdotas, ¿no? De contarnos diferentes circunstancias, diferentes momentos que vivimos, que nos parecen muy graciosos. No sé, que iba caminando por la calle y me tropecé, que estaba sentada en algún lugar y por estarme burlando de otra persona resulta que me caí, ¿sí? Entonces, esas son las anécdotas. Bueno, estas narraciones tienen una circunstancia particular y es que deben tener unos componentes que hacen que se vuelva a encontrar entonces al espacio y al tiempo. Frente al espacio, tengamos presente que es donde se sitúa y orienta la narración, ¿sí? Entonces, bueno, yo aquí les presento una imagen de un espacio rural, ¿no? Un espacio natural muy bello. Pero entonces también tenemos espacios urbanos, ¿sí? Parques, centros urbanos, centros comerciales, diferentes espacios, ¿sí? Un espacio es muy importante para entender una narración porque el espacio me permite identificar cuáles son las características de ese lugar, ¿no? Cómo es el comportamiento de las personas que habitan ese espacio. Y por otra parte, también tenemos al tiempo. Dependiendo del tiempo, obviamente las narraciones van a presentar primero un orden temporal y entonces dice el presente, el pasado y el futuro, ¿sí? Y también entonces a veces hay narraciones que se devuelven en el tiempo, ¿no? Nos hablan de un presente, regresan hacia un pasado, incluso amplían el espectro hacia un futuro, ¿sí? Y que, ¿cómo podemos identificar los tiempos? Cuando podemos identificar los tiempos es porque vamos a encontrar palabras como después, como antes, siguiente, próximo, ¿sí? Esas nos hablan acerca de los tiempos. ¿Y por qué son tan importantes los tiempos y los espacios en los cuentos, en las anécdotas, en las leyendas y en los mitos? Porque dependiendo el tiempo y el espacio en donde se desarrolla una historia, todo van a surgir diferentes tipos de características, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de un espacio donde las personas se sitúan en un clima cálido que hablar de personas donde se encuentran en un clima frío. No es lo mismo hablar de 1990 a hablar de 2025, ¿sí? Las costumbres, el comportamiento han cambiado muchísimo. Por eso es tan importante hablar de tiempo y espacio. Entonces, si yo quisiera hacer un cuento sobre las mujeres en 1950 y quiero hacer un cuento de las mujeres en 2025, pues obviamente van a haber muchas cosas que van a transformarse, ¿no? Porque ya no es una época igual. Hay muchísimas cosas que han cambiado, que se conocen, que se transforman y por eso es tan importante ubicarlas en un tiempo y en un espacio. Por otra parte, tenemos a los personajes dentro de una narración, dentro de una historia que vamos a contar, ¿no? Entonces tenemos al protagonista, que es la persona de
alrededor de quien gira la historia, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, yo les voy a contar el día que yo nací, ¿sí? Entonces resulta que yo les digo, mire, ¿cómo les parece que yo no pude llegar al hospital porque el parto se adelantó y tuve que nacer en un taxi y fue la cuestión supremamente difícil y no hubo un doctor que pudiera atenderme, ¿sí? Entonces ya sé que el protagonista dentro de esa historia soy yo. Cuando hablamos de antagonista, usualmente es una persona que se opone al protagonista, es decir, es el malo, no el villano dentro de esa circunstancia. No siempre puede ser el villano, ¿no? Pero sí es alguien que va como en contra de la perspectiva del protagonista o de lo que busca el protagonista. Y hay personajes principales y secundarios, ¿no? Cuando hablamos de personajes principales son las personas que salen dentro de toda la historia. Entonces yo, digamos que el personaje principal, aparte de mí, va a ser mi madre, que fue la que presenció toda la cuestión del embarazo, del nacimiento. Y los personajes secundarios son personas que están dentro de la historia, pero que van a surgir por momentos esporádicos, ¿no? Entonces, de repente, digamos, llega una señora que ayudó a llevar las toallas, ¿sí? Para poder ayudar para poder contribuir al nacimiento de mi persona. ¿Sí? Entonces es un personaje secundario porque va a aparecer en un momento, pero de repente va a desaparecer. ¿Listo? Y también nos vamos a encontrar que hay unos tipos de narradores. ¿Listo? Entonces tenemos a los narradores en tercera persona. Cuando hablamos de narradores en tercera persona, nos vamos a encontrar dos tipos de narradores. Un narrador que va de observador, solamente observa. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Resulta que usted va caminando por la calle y presencia una discusión. ¿Listo? Y luego usted llega y le cuenta a otra persona, le dice, mira, ¿cómo te parece que allá estaban discutiendo dos personas, dos conocidos nuestros, y resulta que estaban discutiendo por un dinero y así? Entonces, usted simplemente va a contar la historia que observó, ¿sí? Pero tenemos también otro tipo de narrador que se llama omnipresente. ¿Qué quiere decir esa cuestión? Que este narrador, aparte de que nos va a contar la historia, también nos va a contar emociones de las personas que se encontraban en ese momento, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Voy a contar una historia y digo, bueno, estas dos, Camilo y María, se conocieron en un parque y los dos se sintieron completamente atraídos y el amor fue a primera vista y se sintieron nerviosos y sintieron mariposas en el estómago, ¿sí? Cuando yo hablo de esa circunstancia, quiere decir que yo, aparte de observar la situación y contarla, también estoy hablando de las emociones, ¿sí? Entonces, cuando hablo de esa circunstancia, es un narrador omnipresente. Bueno, vamos con los narradores de primera persona. Entonces, narrador de primera persona es una persona que cuenta su propia historia, ¿sí? Entonces, digamos que ya les voy a contar mi vida, una historia de mi vida, y yo les digo, bueno, yo nací en la ciudad de Pasto hace veintitantos años, ¿sí? Y a partir de esa circunstancia, entonces, mi vida en mi niñez acostumbraba muchísimo a jugar, ¿sí? Ahí les estoy contando una historia como narrador de primera persona. Li- Dentro del narrador, en segunda persona, tenemos también a cuando se hace como un tipo de que se cuenta la historia a sí mismo, ¿sí? Digamos que está haciendo una narración en la que dice, bueno, y yo en este momento me sentí asustado, con muchísimo miedo, porque era la primera vez que yo iba a iniciar a estudiar. Sí, es como se está haciendo la historia para sí mismo, ¿listo? Entonces, en eso vamos a encontrar a un narrador en segunda persona. Bueno, en función de lo que acabamos de explicar, vamos a desarrollar
o unas actividades. Esta actividad número uno entonces nos va a contar una leyenda que se llama Flor de Ceiba. Antes, es una leyenda. Antes de la llegada de los españoles a América, vivía a orillas del río Paraná una joven llamada Anaí. No era especialmente hermosa, pero su cantar deleitaba a todos los habitantes de su pueblo. Un día llegaron los invasores españoles, quienes destruyeron el pueblo y apresaron a los habitantes que sobrevivieron al ataque. Anaí estaba entre ellos. Esa noche, cuando el carcelero se durmió, Anaí le clavó un cuchillo y escapó. Sin embargo, fue apresada poco después y en venganza por su rebeldía la ataron a un árbol y le prendieron fuego. Sin embargo, en lugar de consumirse, Anaí se convirtió en árbol. Desde entonces existe el ceibo, un árbol de flores rojas. ¿Sí? Entonces miren que en esta historia nos está contando la creación de el árbol de ceibo, ¿no? Cómo es que surge y cómo surge lastimosamente a partir de la quema de una mujer, ¿sí? Bueno, a partir de esta lectura que se acaba de presentar, vamos a responder en el cuaderno de actividades estas tres preguntas. La primera pregunta, ¿por qué consideran que el texto pertenece a un género narrativo? ¿No? Entonces ya vimos de qué trataban los géneros narrativos, sabemos que nos van a contar historias que pueden ser imaginarias o reales, que tienen un tipo de cuestiones, que tienen un tiempo, un espacio, ¿sí? Entonces usted me va a contar por qué pertenecen a ese género narrativo, ¿no? No solamente me van a volver a mencionar lo que yo le acabo de contar en este momento, sino que también me va a presentar contándome por qué pertenece este cuento a un género narrativo. ¿Listo? La segunda pregunta dice, ¿conoces alguna leyenda en tu región? Entonces ustedes van a consultar o si conocen una historia, si no le van a preguntar a una persona que tenga un poco más de edad, que les pueda contar una leyenda, ¿no? Muy propia del territorio donde ustedes se encuentran. Y finalmente, una tercera punto a realizar es, si Anaí no se hubiera convertido en árbol, ¿qué otro final le hubieran dado a esa leyenda? ¿Sí? ¿Qué les gustaría? ¿Cómo les hubiera gustado que esta terminara? ¿Sí? Vamos a continuar con la actividad número 3. En este caso, entonces, con esta actividad, lo que vamos a hacer es identificar, o la misión que tenemos en este caso, es identificar a estos mitos, a qué tipo de mito corresponde, ¿sí? Si es un mito cosmogónico, un mito teogónico, antropológico, mito etiológico, moral, fundacional o está escatológico, ¿listo? Entonces, hablemos de los mitos morales. Los mitos morales dice que explican la existencia del bien y del mal. ¿Con cuál de estos podría unirse ese mito moral? ¿Con cuál de los ejemplos? ¿Listo? Ejemplo número uno nos dice la creación de creencia de que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos en existir en la Tierra, siendo ellos los padres de los demás individuos. B, la fundación de Roma por dos gemelos, Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Tercer ejemplo, Cronos era el padre de Zeus y él se alimentaba de todos sus hijos cuando nacían, ya que tenían miedo de que alguno de ellos le arrebatase el trono. Cuarto ejemplo, mito de la caverna fue utilizado por Platón para explicar sus ideas filosofales sobre cómo acceder al ser humano y al conocimiento. Ejemplo número 5, un mito mesopotámico considera que el hombre nació como una planta. Ejemplo número 6, el Apocalipsis es un mito que relata una serie de desgracias que han de venir. Y el séptimo ejemplo, el mito del cielo, para llegar a él debes portarte bien y ser bueno en vida. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la opción correcta sería el último ejemplo, ¿no? El mito del cielo hace parte de un mito moral. ¿Por qué? Porque nos habla acerca
de esa existencia del bien y del mal, y que si te portas bien, irás al cielo, y si te portas mal, irás al infierno. ¿Listo? Ese es un ejemplo de cómo van a desarrollar esa actividad, así con todos los ejemplos. Tengan muy presente y tengan muy en cuenta esta tablita que nos da un ejemplo, nos explica a qué hace referencia cada tipo de mito. Bueno, y vamos con la siguiente actividad. Y la actividad número 5 que nos hablaba acerca de las anécdotas. ¿Listo? Entonces dice que Rosa quiere contar una anécdota. Lee y reconoce en ella los elementos anteriormente mencionados. Asimismo, cuéntale a Rosa una anécdota similar que haya ocurrido y escríbela en tu cuaderno de apoyo como evidencia de trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a leer esta anécdota y dice así. Creo que el momento que pasé más vergüenza en mi vida fue un día que fui al parque de mi pueblito con unas amigas. Juntas participábamos en una marcha para defender nuestros ecosistemas de la presencia de la multinacional en la zona. Estando allí reunidos, íbamos todos en tropel y echando unas risas cuando me caí al no ver el escalón que tenía delante. Me quedé de rodillas en medio de la multitud. La gente pasaba a mi alrededor, mirándome extrañada. Y yo no me podía levantar de la risa que tenía. Mis amigas se retorcían de verme allí, de rodillas y con unos lagrimones. Sí, entonces en este caso que nos está enfocando en mostrar emociones, fue una experiencia divertida, ¿sí? Una historia frente a un espacio, frente a un tiempo, nos está contando que estaba en medio de una marcha, ¿sí? Cómo las personas a su alrededor también fue una situación muy graciosa, ¿sí? Cómo incluso lloró de la risa, ¿listo? En ese caso, identificando los elementos, también lo que ustedes van a hacer es contarme una anécdota que les parezca graciosa, en donde puedan evocar esas emociones, ¿no? Recordar y me van a contar y lo van a hacer de forma escrita. Bueno, listo. Entonces, esas serían las actividades que vamos a desarrollar frente a este ciclo. Tengan muy presente entonces que es muy pertinente que ustedes hagan la actividad en el menor tiempo posible para que no se acumulen con otras actividades que también estarán pendientes más adelante. Las dudas que tengan, las preguntas, por favor, manifiéstenlas. Tengan presente lo que acabamos de explicar, también hay una guía. En este momento, pues ustedes todavía no tienen a la mano sus herramientas frente a estas cartillas, ya las van a tener más adelante. Sin embargo, en este momento, los docentes nos vamos a encargar de enviarles las imágenes y también con tanto la explicación como la actividad. Y si tienen dudas, inquietudes, preguntas, pues pueden realizarlas. Bueno, muchísimas gracias por su atención y su disposición. Espero estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.